Bienvenidos a la tertulia de amigos, bienvenidos en este día a esta tertulia con nuestro amigo Willy López. Bienvenido, Willy. Pues encantado de estar aquí, Carlos, contigo. Para hablar del Salmo 93, un salmo cortito, ¿no? Cortito, pero con enjundia, que dirían. Sí, ¿no? Un salmo cortito que habla de la majestad de Dios. La verdad es que tiene, porque habla de vestirse, ¿verdad? Y sí. La Biblia tiene tantos y tantos y tantos pasajes acerca de la vestimenta del sacerdote, vestirse de santidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y luego me gustaría, Carlos, que pudiéramos hablar casi del último versículo, que habla también de santidad, pero está ahí como escondido. Sí. Pero es súper interesante, ¿no? De lo que dice, y no lo voy a desvelar para que la gente piense. Pero digamos que a Dios, dice que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Pero yo descubrí que con el tiempo cada uno se hace un concepto de Dios a su imagen y semejanza. Claro, sí, damos el cambiazo. Exacto. Entonces, cuando dice la majestad de Dios, es que debemos conocer a Dios como Él es, tal cual es. Uh-huh. ¿Y qué es la majestad de Dios? Entonces, bueno, quiero decir, si hablamos en términos de realeza, la majestad de alguien siempre es la capacidad de dominio, la capacidad de poder, la capacidad de control, la capacidad de manejar cualquier tipo de situaciones. Se supone que eso es la majestad. Luego ya hemos visto la monarquía que a veces no cumple con eso, pero como Dios no es hombre, lógicamente, claro, pues tiene la opción de que esa majestad pueda desarrollarla. Entonces, y esto, lo que pasa es que la gente no acaba de entenderlo, pero es a veces como cuando uno va al banco, ¿verdad? Uno va al banco a pedir un crédito y normalmente, ¿verdad? No eres tú quien pone las condiciones. Sí, no, las condiciones las pone el banco. Las pone el banco, ¿las aceptas o no las aceptas? Dios en su majestad es lo mismo. Pero ¿cuál es la gran ventaja? Que las condiciones de Dios están todas revestidas de amor, de misericordia, de gracia. Y por lo tanto son bastante fáciles, pero las sigue poniendo Él. Claro. Yo creo que el tema pasa también que muchas veces la Biblia está escrita de una manera que los hombres podamos entenderla y comprenderla. Entonces, cuando habla de realeza o majestad, majestuosidad, habla para que en forma comparativa con los reyes de la tierra podamos entender. Si un faraón tenía esa pompa, esa autoridad, esa majestad, si un Nabucodonosor podía tener esa ostentosidad, si Salomón aún tenía eso, ¿cuánto más Dios, que es superior? Lo que pasa es que nosotros no podemos, como dice, así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de tus pensamientos, pero es una manera de acercarnos a entender, aunque tenemos que comprender que lo de Dios es mucho más sublime, alto, precioso. Claro, y por eso Dios le echa en cara al pueblo de Israel en una ocasión de, a ver, ¿por qué a mí no me honráis? ¿Por qué a mí no me respetáis? Y sin embargo respetáis y honráis a los reyes de la tierra que abusan de vosotros, que os explotan, etcétera, etcétera, Qué etcétera. Interesante y todo sin eso. embargo los honráis y los respetáis, ¿verdad? Y sin embargo a mí no, ¿verdad? Y eso, el caso más claro es el libro de Malaquías, cuando al rey se le llevaba lo engordado, lo mejor, todo, y a Dios se le daba lo cojo, lo ciego, lo que nadie... O sea, lo que no podían sacarle beneficio. Es más, le echó una buena bronca a los sacerdotes porque aceptaban eso. Claro, entonces quiero decir, si se te ocurre llevar un animal de ese tipo al rey, ya sabes lo que le pasaba, o sea, lo que te pasaba. El cuello, la cabeza y el cuerpo no iban a estar juntos por mucho tiempo. Claro. Pero sin embargo, con Dios, ese es el gran problema que tenemos, yo creo, con Dios, Carlos, y es que
no nos hemos dado cuenta de esa majestad, de la situación donde está. Y aunque Él se acerca a nosotros, aunque Él envió a Cristo para hacerse hombre, vivir como hombre, morir por nosotros y volver a retomar esa relación que había entre Dios y nosotros, nos gusta más llevarlo a un terreno de una falsa... de ser colegas. Donde yo me siento más cómodo. Claro, pero Dios no va a ser nunca nuestro colega. Jesús dijo, yo seré vuestro amigo. Ya no se llamaré más siervos, sino amigos. Pero en los amigos siempre tienen un respeto. Es decir, cuando un amigo, cuando está pasando una etapa de dolor, una etapa de problemas económicos, de problemas de salud, el amigo no dice, hombre, que esto no es nada, no, ven, no, respeta. Y yo creo que eso es lo mismo que tenemos que aprender. O sea, esto es un poco lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del temor de Dios. Te iba a decir de eso. Es claro. Que precisamente yo no puedo manifestar que verdaderamente tengo fe y conozco a Dios si no vivo en temor de Dios. Y te voy a explicar que se me viene a la cabeza. La gente viendo la sabiduría, iban de todas partes del mundo a ver la sabiduría de Salomón. Uh-huh. Y iban confiados en esa sabiduría, pero iban con respeto, iban con ese temor reverente a Salomón. Pero a Dios no vamos de esa manera. No, claro, y hay que entender, quiero decir, ¿por qué? Porque la religión oficial, aquí en España la católica, por ejemplo en Estados Unidos la protestante o la evangélica, siempre presenta un Dios al que hay que tenerle miedo. Pero miedo y temor no es lo mismo. Temor es el sentimiento que yo tengo para no ofender, para no molestar, para no hacer daño a la otra persona. Eso es el temor. Tengo temor de... Pero no tengo miedo. O sea, hago las cosas porque si no hago las cosas Dios me va a castigar. Esos eran los dioses del Olimpo. Que Zeus tiraba rayos y centellas desde el Olimpo si no hacías lo que ellos querían, o los dioses romanos o los dioses escandinavos. Pero Dios no es así. Dios siempre ha sido un Dios de amor. Y aunque ha tenido que actuar en ocasiones de forma fuerte, de forma dura, siempre, si leemos el Antiguo Testamento, que es lo que la mayoría de la gente achaca a un Dios sediento de sangre, un Dios sanguinario, vengativo, pues es mentira. O sea, hay más pasajes acerca de la misericordia de Dios que de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no digamos, pero en el Antiguo Testamento hay muchos más. La gente tiene que leer en el contexto. Entonces, Dios, y luego la gente dice, no, es que Dios no exige nada. ¿Por qué Dios no exige nada? Porque no necesita nada. Porque el día que necesite algo deja de ser Dios. Claro. Entonces no necesita nuestro respeto, no necesita, pero es la relación que yo tengo, y entonces, nos guste o no nos guste, tenemos una relación con un ser superior. Claro. Y mi nivel, a ver si lo expreso bien, y si no, corrígeme, por favor. Mi nivel de temor de Dios manifestará mi nivel de relación y de conocimiento de Dios. Claro, ¿por qué? Porque si yo conozco a alguien, ¿entiendes? Ahora, tenemos que hacer una comparativa humana, ¿no? Tal vez, pues si uno habla del rey, para no meternos en presidentes del gobierno, para que no haya ningún conflicto. Pero precisamente la Biblia hace eso, comparativas con cosas humanas para que podamos entender algo que nos supera. Claro, si tú tuvieras una relación, si tú te presentas en el Palacio de la Zarzuela a ver a Felipe VI, ¿verdad? Hay un cierto temor, es un respeto. No es un miedo, porque él no te va a hacer nada, porque él no tiene nada contra ti y me supongo que tú no tienes nada contra él. Entonces es un respeto, es una persona que está en autoridad. Por eso es importante, porque a veces cuando no le tenemos temor a Dios, cuando no le tenemos respeto a Dios, casi siempre se manifiesta en que no le tenemos ningún respeto, por ejemplo, a nuestro pastor, ni a nuestros líderes en las iglesias. Son coleguitas que están ahí, que tienen que cumplir con su trabajo, y no nos damos cuenta que
el pastor no es más que nosotros, pero sí Dios lo ha puesto en una función para ayudarte a ti, para hacerte crecer, y se merece un respeto. Claro. ¿Está hablando alguien que tiene cuántos años de pastorado? Pues yo ahora mismo trabajo directamente como pastor 52, directamente como pastor 25. Así que está hablando alguien que dice, como pastor no soy más que nadie, No. pero sí tengo una función con una responsabilidad Que merece un respeto. que merece un respeto. Porque esa función, supuestamente, como dice Efesios, me la ha dado Cristo. Y dice, y Cristo nombrará apóstoles, profetas, y habla de pastores y maestros. Por lo tanto, tú tienes que respetar lo que Dios ha dispuesto, ¿entiendes? Eso no quiere decir que me tengas miedo, quiere decir, tú puedes hablar conmigo, puedes comentar, pero a la hora de decir las cosas, creo que de la misma forma que tú no le dirías a Felipe VI, oye, Felipe, que mira, que me caes mal, que tú eres un pringao, que no le dirías eso. Nunca se lo dirías. ¿Por qué? Por respeto. Entonces, simplemente a veces al pastor le decimos absolutamente, lo tenemos como felpudo, ¿no? Es decir, para allí limpiamos todo, y cuando las cosas nos van mal. Cuando las cosas nos van bien, no queremos saber nada absolutamente ni del pastor y a veces ni de la iglesia, ¿no? Pero ese respeto, ¿por qué? Porque si no respetamos a los que vemos, te lo digo desde aquí, esta es una frase muy lapidaria, pero nunca respetarás a Dios, porque no le ves. Nunca. Y eso no es una frase mía, es una frase bíblica. Sí. Si no respetamos a los que vemos, no vamos a respetar a los que no vemos. Imposible. Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a que no ves si no amas a tu prójimo? Ahí está el versículo, ahí está. Pues esto es lo mismo. Exacto. Extrapolado, pero es lo mismo. Entonces, es el mismo principio. El mismo principio, no es el mismo versículo, lógicamente, pero es el mismo principio. Entonces, y es bueno que aprendamos respeto. Es bueno que aprendamos respeto. Sobre todo que en los últimos 20 años, 30 años se ha perdido. No, se ha perdido totalmente. O sea, y ya digo, siempre dice, hablando de respeto. Los ancianos se tienen que buscar la vida. Si quieren tomar asiento en el autobús o en el metro, ya puedes correr. Que si no, nadie te va a dejar el asiento. La forma de hablarlos, la forma de verlos, a veces son las personas mayores que se suponen que deben ser un cúmulo de sabiduría y experiencia, pues son los más marginados porque estorban. Entonces, porque no están a la onda, porque la brecha tecnológica los ha dejado al otro lado del abismo y no tienen capacidad. Entonces hay una falta de respeto muy fuerte, pero yo creo que prácticamente hacia todo. Claro. Ahora, voy a sacar un tema ahí. O sea, hablaste de la brecha tecnológica. ¿No es también una falta de respeto y de consideración que cuando hago algo nuevo tecnológicamente no tengo en cuenta una variante para salvaguardar a aquellos mayores que merecen todo el respeto, pero no pueden acceder tan rápidamente a superar esa brecha tecnológica? No, pero en todo. Estamos hablando de los bancos, claro, sí. La administración general es otro. La famosa frase de este hombre que protestó y se hizo famosa: no soy tonto, soy mayor. Claro. Es decir, y esta es la realidad. Es decir, pero... O sea que vemos, perdona, esa falta de respeto ya desde los que imponen cosas que no respetan a otros. No piensan. Piensan. En una parte que es muy importante, porque no estamos hablando de un tanto por ciento bajo. Claro. El número de personas mayores somos, pues yo estoy también dentro, ¿verdad? Somos un porcentaje bastante alto, pero nadie piensa en nosotros. O sea, nadie piensa en nosotros cómo puedo pasar de la cartilla que el de la caja me la pasaba y me hacía todos los favores. Ahora me dicen, no, usted tiene que usar la banca online. Banca online. Y entonces tiene que usar usuario y contraseña. Bueno, normalmente te lo dicen en inglés para que sea peor, ¿verdad? Dice usuario y password.
Y luego además dice, y además hemos añadido para su seguridad un doble paso de verificación. Ya con lo anterior ibas ya muy perdido. El doble paso con el doble paso de verificación, donde tienes que recibir un código y ponerle, ya entonces perdido del todo. Y a la gente le da igual. A la gente, o sea, a la gente le da igual. Entonces, estamos teniendo, como tú dices, una falta de respeto hacia un colectivo concreto, ¿no? Se está haciendo más caso a otros colectivos que están llamando mucho la atención, pero al colectivo de las personas mayores no se les da. De hecho, creo que en la pandemia fue para mí la mayor falta de respeto hacia los mayores, donde se les dejó sin atender en las residencias y en otros lugares, y no se les llevó porque tenían una edad ya, ¿no? Pero a nivel sanitario igual, es decir, pasas de cierta edad y ya hay ciertas pruebas que no te hacen. No. O sea, y lo que están diciendo, aunque no te lo dicen de forma directa, es decir, no vale la pena invertir dinero en ti porque pronto te vas a morir. Sí, ahora... Porque hay algunos que podrán decir, bueno, empezaron de la majestad de Dios y están yendo a temas políticos sociales. No, es que... No estamos siguiendo con el temor de Dios. El temor de Dios o la falta de temor de Dios implica que se actúe de esa manera. Claro. Porque no puede ser independiente de mi actuar social, o sea, en mi forma de interactuar con mi prójimo, de cómo soy en mi relación con Dios. Claro. No soy independiente, no tengo esa dualidad. Y si tengo esa dualidad, soy un hipócrita. Claro. Claro, porque, a ver, si la palabra nos enseña amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y al prójimo como a ti mismo, pues esa es la clave. ¿Cómo amas a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero no le respetas. Imposible. Y de la misma forma vas a amar a tu prójimo. Dices que sí, pero no le respetas. O sea, siempre la falta de temor por no reconocer la majestad de Dios es que nos lleva a una actuación a nivel social que no es la correcta. Claro. Es decir, por eso estamos uniendo absolutamente todo. No estamos, yo no estoy tratando de hacer un... No, la cruz es una relación en dos dimensiones, en forma vertical con el Señor y en forma horizontal con mi prójimo. Claro, entonces funciona así, entonces todo va unido. No podemos olvidarnos, es decir, hay gente porque dice, ¿por qué pasan estas? Bueno, pasan estas cosas por eso, porque el principio que es reconocer la majestad de Dios y tener ese respeto, ese temor hacia la majestad de Dios no está funcionando, y a partir de ahí no funciona con mi prójimo, y a partir de ahí, como no funciona con mi prójimo, hay muchas cosas que se están haciendo de exclusión y de marginación, etcétera, etcétera. Temas sociales. Ya nos gustaría, pero eso es un tema ahí. Cuando Jesús mismo habló de los pobres, y dice, bueno, a los pobres los tendréis siempre, es decir, y no quiero que los desatendáis. Lo que pasa es que yo estoy aquí un tiempito y luego me voy, pero no digo que no desatendáis. Y de hecho, Jesús en una de las multiplicaciones le dije a los discípulos, ¿cuántos hay? Todos estos, no, pero darles vosotros de comer. Qué interesante. Bien, volviendo a la majestad de Dios, y que muchas veces vemos que hay personas que por una característica o por autoridad o por lo que sea, generan la atención. Hay gente que dice, bueno, cuando entró determinada persona en determinado lugar, tenía un magnetismo que la atención de todos se volcó sobre él. Por su personalidad, por su elegancia, por su forma de vestir, por lo que sea. ¿Cuánto más la majestad de Dios tiene que llamar nuestra atención? Claro, yo creo que el problema está en que no nos planteamos, por ejemplo, cuando vamos al culto el domingo, nos planteamos la posibilidad de sentir, de notar la majestad de Dios, o simplemente vamos al culto, hay una liturgia,
presentación, adoración, alabanza, anuncios, recogida de ofrenda, predicación, despedida, administración si hay. El gran problema es que a veces no nos planteamos que la majestad de Dios sigue estando ahí y que una de las cosas mejores que nos pueden pasar es que sintamos la majestad de Dios. Normalmente hablamos de presencia. Pues si hablamos de presencia, hablamos de majestad. Exacto, no son indivisibles. No hay forma de dividirlo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que vayamos con expectativas. Y hablo del culto del domingo, pero puedo hablar de tu vida diaria. O sea, tenemos que tener la expectativa de disfrutar de la presencia, de la majestad de Dios. Eso conlleva, lógicamente, en el plano natural, en los tiempos antiguos, la gente cuando iba delante del rey, una de las cosas que no podía hacer o que nunca hacía era mentir. Porque ellos tenían la sensación de que el rey lo sabía todo. Sí, bueno, porque el rey era el que juzgaba. Claro. Y tampoco iban con las manos vacías. Claro, nunca. Lamentablemente hoy se tomó eso como para... hay que dar ofrenda. No. ¿Qué mejor ofrenda de un corazón contrito y humillado? ¿Qué mejor ofrenda que ofrecer su vida delante de Dios? Entonces, tenemos que acercarnos a Dios. Tú hablaste de algo y permíteme, por favor, porque esto es una experiencia personal. Se dice, hay que orar, tenemos que tener una vida de oración. Y para muchos es una carga, hasta que entiendes una frase que dijiste, a la presencia de Dios vamos a disfrutar. Claro. Entonces, cambia el hecho de voy como una carga que me tengo que sacrificar, al hecho de que yo aprendí que cuando voy a mi lugar de encuentro, que el altar es un lugar de encuentro entre el cielo y yo. Claro. Y en ese lugar de altar, ese lugar de cita con el Señor, ahí el Rey del Universo viene a mi encuentro. ¿Quién soy yo? Pero que cuando yo voy, Él ya está ahí. Claro. Por eso ahí el otro día compartía en la iglesia, ¿verdad? Porque hay gente que, claro, yo no tengo fe, claro, ¿cómo voy a acercar a Dios? Y yo le dije a la gente en la iglesia, no te preocupes, porque tu fe te va a llegar a un punto y el resto del camino lo va a hacer Dios. Él se va a acercar, no tengas problemas. Tú vas a llegar, si tú quieres, tú vas a tener un encuentro con Él. Ahora, tú tienes que saber claramente que tu encuentro con Dios es tu encuentro también con la majestad de Dios. Exacto. Y ahí es donde tendríamos que volver a repetir lo del temor, lo del respeto, etcétera, etcétera. Incluso Jesús menciona una parábola que a mucha gente le resulta muy curiosa, ¿verdad? El de las bodas, ¿verdad? Nadie de los que invitó quiso ir y salir a los caminos, salir a todos los sitios, a lo más tirado, traerlo y aquí. Pero dice que cuando toda esa gente llegó, el que daba la fiesta, el señor de la casa que daba la fiesta, vio a uno que no estaba vestido de forma adecuada y lo mandó echar a la calle. Y claro, la mayoría de la gente piensa, qué injusto, ¿no? Este hombre estaba en la calle, igual era un mendigo, igual era un indigente, igual era uno. Y como hay que conocer la cultura judía, siempre, 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 a la entrada de las casas judías había un vestidor. Siempre. ¿Para quién? Porque la gente no es como ahora que venimos en coche con aire acondicionado. Sí. La gente venía andando por los caminos, aparte de las personas venían las caballerías y el ganado, con lo cual los pies no venían lo más. Entonces lo primero que se hacía es esas tinajas grandes de agua fresca para lavarte los pies, y lo segundo, que traías la ropa sudada y la ropa sucia y llena de polvo, era cambiarte. Por eso había esos vestidores. ¿Cuál fue la situación de este hombre? Que creyó que podía estar en la boda sin cambiarse de ropa. Y eso habla del respeto.
Es decir, este hombre no tuvo respeto por el señor de la casa, porque pudiendo haberse quitado las ropas sucias, las ropas viejas, estuviera donde estuviera, y ponerse ropas nuevas, ropas de boda, no quiso. Es decir, creyó que podía hacerle lo que le dio la gana. Y Jesús lo que dice, no. Sí. Cuando te acercas a Dios es lo que tú dices, y ahora vamos a hablar porque el Salmo también habla mucho de vestirse. Si tú vas a una boda, te vistes de boda. Uno se viste para la ocasión. Claro. Ahora, como tú decías, ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya las bodas no son lo que antiguamente, que era chaqueta de pingüino, bueno, aquello, un nivelazo. ¿Sabías que la boda podía ser tu ruina? Porque era lo que ibas a dar a los novios, más lo que te iba a costar el traje, lo que te iba a costar, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, lógicamente, han cambiado los tiempos y se ha vuelto más informal. Y no hay tanto protocolo, ¿no?, a la hora de eso. Pero si no, la gente sabe, pero cuando tú vas a una boda de nivel, puedes verlo en los informativos, en cualquier informativo, todo el mundo va vestido de punta en blanco, de chaqué, etcétera. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Tú no puedes ir de cualquier manera y seguramente si vas de cualquier manera no te dejen entrar. Esto estamos hablando de una boda natural, ¿no? Una boda humana. Por eso cuando vamos delante de la presencia de Dios tenemos que tener claro que tenemos que vestirnos, porque nos vamos a encontrar con Dios y su majestad. Por lo tanto, ese respeto que le queremos tener, tenemos que vestirnos. Y ahí me parece súper interesante, ¿verdad? Ver, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que vestirse. Y a mí siempre me ha resultado curioso algunas cosas de la vestimenta, ¿verdad? Pues no me ha resultado curioso la tiara, el pectoral, que es tal vez lo más llamativo. A mí siempre, curiosamente, lo que más me ha llamado la atención ha sido los calzoncillos. Los calzoncillos de lino. De lino. Si no se ven, ¿por qué no los lleva de lino fino? O sea, de la misma ropa que lleva las vestiduras, ese lino fino que representa también la santidad de Dios, ¿verdad? Pero si no se ve, ¿qué más da? Pues no lo vemos nosotros, pero Dios sí lo veía. Y es esa, como tú decías, al rey no se le miente. Claro. Al Señor, ¿qué le vamos a engañar? Pues todavía lo intentamos, Carlos. Sí. ¿Qué le vamos a esconder? ¿Cómo vamos a ir con algún tipo de hipocresía? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir con esa humildad y reconocer nuestros errores, nuestros pecados, y reconocerlo y arrepentirse significa, la palabra arrepentirse significa un cambio de actitud. Sí. No es decir, voy y los confieso, total, mañana lo vuelvo a hacer y después lo vuelvo a confesar. Claro. No. El arrepentimiento implica un cambio de actitud, un giro totalmente de 180 grados, no como algunos dicen de 360, porque si no vuelvo al mismo sitio. Sí. Un giro de 180 grados que voy en sentido contrario. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Entonces, si yo me voy a encontrar con aquel que con su mirada estoy desnudo, ¿qué voy a ocultar? Pero fíjate, aún da eso. Mi pastor Rodolfo Loyola, que era escritor y era muy bueno, ¿verdad? Él escribió un verso, una poesía, y una de las frases que decía: por debajo de tus harapos veo tu orgullo. Entonces, no estamos hablando de apariencia, estamos hablando de corazón. Sí. ¿Cómo se viste nuestro corazón? Y yo creo que esto es súper importante, tener claro a quién voy a ver. Es decir, a quién voy a ver. Tú puedes llevar el coche al taller mecánico, ¿verdad? Y decirle al mecánico todo lo que le pasa al coche. Y el mecánico te va a decir, entonces, ¿para qué me lo traes? ¿Quién es el profesional? Exacto. Yo voy a mirar el coche y yo te voy a decir, vale, lo que está pasando. Aquí ocurre lo mismo, entre comillas. ¿Quién es el profesional? El profesional es Dios. Conoce tu corazón. No solamente conoce tu corazón, conoce tus intenciones.
y en base a eso, Él aún va a estar contigo. Por lo tanto, tenemos que ir desnudos. El gran problema de Adán y Eva fue muy claro. ¿Estaban desnudos? No, o sea, valga la redundancia, no estaban vestidos. Sin embargo, no tenían problemas. Hasta que decidieron usar su libre albedrío para escoger mal. Y a partir de ahí, ¿qué es lo primero que tuvo que hacer Dios? Los echó. Vestirles. Sí. Vestirles. Es decir, ellos se cogieron unas hojas dicen de parra, no sé si sería de parra o de cualquier otra cosa, pero el derramamiento de sangre en el inicio fue por culpa de la desobediencia del hombre. Dios, en el huerto del Edén, no se había derramado absolutamente nada de sangre. Dios tuvo que derramar sangre para cubrir los cuerpos de Adán y Eva. Es decir, ahí los vistió, los tuvo que vestir. Y esto nos tiene que dejar, es decir, Dios estuvo dispuesto a saltarse sus propias normas, sus propias reglas que había puesto en el huerto del Edén para cubrir nuestra desnudez. A partir de ahí, Dios siempre quiere vestirnos. ¿Y de qué quiere vestirnos? De santidad. De santidad. Esto está claro. Ahora, la santidad es como un buen traje hecho a medida, no casa con nada más. Es decir, un traje hecho a medida, si te lo quieres poner con una camiseta de manga corta, si te lo quieres poner con otra cosa, no pega. O sea, el traje a medida está hecho para camisa, corbata, chaqueta, pantalón, unos zapatos, está hecho para eso. Y eso es un poco la santidad. O sea, la santidad no la podemos conformar nosotros. Viene ya conformada. No es a mi manera. No es estilo Frank Sinatra, no. Sí. Frank Sinatra cantaba a mi manera como nadie. Claro. Por eso hay gente que dice yo vivo estilo Frank Sinatra a mi manera, otros que dicen yo vivo estilo L'Oreal porque yo lo valgo. Cada uno tiene su forma, pero tenemos que tener claro que la santidad, las hechuras, somos hechura de Dios. Las hechuras son lo que usa el sastre para hacerte un traje que solo vale para ti. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el que el sastre te haga una hechura para ti? Que da igual como esté, puede ser incluso jorobado como Quasimodo, que te va a hacer un traje que a ti te queda bien. Clavado. Puede ser gordito, con barriga, no importa, el traje te va a llegar clavado. ¿Por qué? Porque Dios hizo una hechura para cada uno de nosotros. Ahora, hizo una hechura general que es la santidad. Y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y sin la santidad, que era como se tenía que vestir correctamente el sacerdote, no podía entrar al lugar santísimo. Entonces, tú que hablabas de vestirse, si no nos vestimos correctamente, no pretendamos poder entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Es más, si el sacerdote estaba en pecado, moría irremisiblemente en el lugar santísimo. Claro, por eso, pero nunca nos acordamos de por qué se le ataba una cuerda al sumo sacerdote y tenía las campanillas abajo. Es decir, cuando las campanillas dejaban de sonar, nada bueno estaba pasando. Y entonces había que tirar de la cuerda y sacar, pero es lo que decíamos al principio, nos hemos olvidado un poco de que estamos hablando con Dios en su majestad, ¿no? Y tenemos el sumo sacerdote era todo un proceso de una semana, la vestimenta para entrar una vez al año y no un tiempo muy largo en el lugar santísimo. O sea, todo ese trabajo era una semana estando al sol, le rociaban con la sangre del cordero, le ungían con aceite, le ponían, y él estaba ahí durante una semana solamente para prepararse para entrar a la presencia de Dios. Porque ahí en el lugar santísimo sí estaba la Shekinah, ahí sí estaba la gloria de Dios y la presencia de Dios.
pero nosotros tal vez nos hemos acostumbrado a algo coloquial, ¿no? Todos los días entro, todos los días le cuento, todos los días le digo. Pero quizás sea por eso que, como dijiste al principio, vamos a los cultos y en los cultos no vemos, no se siente esa gloria, ¿no? Porque tampoco vamos con esa expectativa. Claro. Ir con la expectativa, no puedo decir, voy a la iglesia con una expectativa de ver la gloria de Dios y estar distraído con el móvil o ir de... yo creo que, no sé, se me hace a mí, ¿no? Que uno ya comienza con la expectativa de qué va a hacer el Señor cuando ya del momento que te estás preparando en tu casa, que vas olvidándote de los problemas y dejando ciertamente todos los problemas, porque todos tenemos problemas, todos tenemos cosas. Pero no, este es el tiempo donde me voy a ocupar del Señor y donde junto con mis hermanos vamos a adorarle y a buscarle. Y no voy a ir de cualquier manera, voy a ir con mis mejores ropas, voy a ir con lo mejor que tenga. No quiere decir que todo el mundo tenga que ir de traje, porque de repente hay gente que no suele utilizar traje en su vida. Entonces, pero de la ropa que tienes, decente, porque hay ropa indecorosa. A veces uno ve cierta ropa indecorosa, que la modernidad permite ir con cierta ropa indecorosa, y eso no agrada a Dios. Entonces, la expectativa, yo creo que se ve desde el momento en que uno ya se va preparando para ir. No sé, por lo menos yo... No, funciona así porque realmente esto ocurre el domingo, pero normalmente de lunes a sábado, de lunes a viernes, nos levantamos con expectativas para ir a nuestro trabajo. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué me va a suceder hoy? Mi jefe, si soy autónomo, este trabajo que tengo que hacer, ¿va a salir bien? ¿No va a salir? Tengo que ir. O sea, tengo expectativas. Entonces, el gran problema es que cuando llegamos al domingo es cuando no tenemos. ¿Por qué principalmente? Porque de lunes a viernes me juego algo mío y el domingo no. Y por desgracia somos muy calculadores, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿esto que voy a hacer, qué va a conllevar? ¿Algún beneficio? ¿Algún perjuicio? Pero el domingo no, el domingo es voy, estoy, parecemos un poco Julio César, ¿no? Voy, estoy y me voy. Entonces charlo un poco a veces, que ahora en las iglesias yo no sé cómo la gente sale a una velocidad de vértigo del culto para, pues, se han quedado a comer, se han quedado con otra gente y de repente queda el pastor y la esposa para apagar la luz y cerrar la puerta. Yo lo que aprendí en unos cuantos años, conocí al Señor en 1987, mejor dicho, Él se manifestó a mi vida. Y es que cuando está en la presencia de Dios, la gente quiere estar, no quiere irse, cuesta que se vaya, se alarga, no es que el culto se alarga, aún una vez finalizado el culto se alarga el hecho de que los hermanos quieren estar juntos en armonía. Entonces, lo otro muchas veces es cuando uno va a la expectativa de voy a cumplir y quiero terminar porque el domingo tengo compromisos, No digo que esté mal, simplemente que tu mayor expectativa no está en... Claro, y yo le digo a la gente en la iglesia, digo, a ver, lunes por la mañana, puedes estar reventado, que a tu hora suena el despertador, te levanta y reventado vas al trabajo. ¿Por qué? Porque si no vas, puede haber consecuencias. El domingo te duele la uña del pie, estás un poco cansado de toda la semana, me quedo. La excusa. Al final me levanto tarde y no me importa llegar tarde. Al trabajo ni se me ocurre, pero al culto... Entonces, yo no sé en otras iglesias, pero en la mía tenemos 2 turnos. Los que llegan a tiempo y los que llegan después. Y casi siempre se repite. Sí, y vienen con... Es que Dios sabe. Sí, Dios sabe. Sí, claro que Dios sabe. Dios sabe, claro. Exactamente sabe. Claro. Entonces, yo le digo a la gente, eso es un poco
falta de expectativa. Es decir, yo tengo que decir, bueno, ¿qué me voy a encontrar hoy? Es que delante del rey llegarías tarde. Ni se te ocurre. Yo creo que estás media hora antes. Es que pierdes digamos, la hora de la cita que tengas con esa persona relevante y ya no la tienes. Has perdido la cita. Claro. Y te saltan. Yo me acuerdo que una vez estábamos reunidos los pastores con el que era pastor de Pensacola cuando el avivamiento, y una de las preguntas que se le hizo, ¿en qué notaste que estaba en avivamiento la iglesia? Que allí pasaron al final más de 7 millones de personas, ¿verdad? Dice, pues mira, el culto empezaba a las 10, Estados Unidos, no más pronto. A las 8 de la mañana había más de 1.000 personas en la cola para entrar, 2 horas antes. Entonces yo dije, aquí hay avivamiento. Claro. Porque unos meses antes, a las 10, llegaban los que llegan siempre y el resto empezaban a llegar 10:15, 10:30. Entonces yo sabía que no. De hecho, uno de los sitios donde me dejó alucinado fue Suiza. Suiza, el culto empieza a las 10. A las 10 se cierra la puerta. Se cierra la puerta. Yo me quedé. Digo, sí. Dice, sí. Dice, luego cuando la gente se vaya se abre otra vez, lógicamente, para que la gente se vaya. Y el próximo culto, que es a las 12 se vuelve a cerrar la puerta. Digo, esto es como las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. El que no estuvo al loro se queda. Digo, no, en España es parecido. Claro, pero estamos hablando de la majestad de Dios y cómo me relaciono con Dios o cómo yo considero a Dios que tiene ese nivel de majestad. Lo voy a manifestar con mis acciones. Claro. Entonces, con una persona de suma relevancia, yo no llego tarde. ¿Y cómo voy a llegar tarde a la presencia del más relevante del universo? Yo no voy a ir en forma indecorosa delante de una personalidad relevante. ¿Y cómo voy a ir en forma indecorosa delante de la mayor personalidad de la historia del universo? Entonces, estamos hablando de cosas que nos van transmitiendo hasta qué punto yo considero la majestad de Dios que es. Por eso es tan importante y por eso el último versículo habla de la santidad conviene. La santidad conviene. Y es un poco ahora, lógicamente, mucha gente, bueno, hay diferentes conceptos de santidad, ¿no? Entonces, mucha gente basa la santidad en los hechos externos. Cómo vistes, cómo hablas, tus acciones. Yo personalmente soy de que la santidad para mí tiene que ver con el corazón. Lógicamente, cuando tu corazón es santo, tus acciones, tus dichos son santos. El problema es cuando lo queremos hacer al revés. Claro, pero por eso los calzoncillos del sacerdote. Claro. Lo interior vale. Claro, vale más, porque era lo que cubre, como dice Pablo, las partes nobles, ¿verdad? O que consideramos que hay que cuidar más. Y entonces tenemos, y hoy en día, pues entonces que si las mujeres, que si la falda, que si se depilan, que si se maquillan, que si se visten, un montón de cosas que yo respeto cada uno lo que quiera, pero para mí eso no es la base de la santidad. ¿Por qué? Porque tú puedes ir vestido de traje a la iglesia y maltratar a tu esposa y a tus hijos en casa. Sí, sería un hipócrita. Claro, levantar las manos a Dios y levantar las manos en casa, pero no para alabar. Es decir, por lo tanto, la santidad para mí tiene que ver con el corazón. Y mi corazón solamente puede cambiar en mi relación con Dios, en la relación con su majestad, cuando yo empiezo a entender que quien vive en mí, que soy templo del Espíritu Santo, que quien vive en mí, estamos hablando de la majestad.
Y estamos hablando del que creó el mundo. Lo que tú decías antes, o sea, es muy difícil describir todo lo que es. Dios es el que vive en mí. Entonces, por lo tanto, yo tengo que ser consecuente. Entonces, no soy santo porque hago buenas cosas. Soy santo porque Dios me apartó para Él y yo decidí seguirle. Entonces, a partir de ahí, comienza la obra del Espíritu Santo. Hay gente que se ha peleado durante años intentando ser buena gente y al final se ha dado cuenta que no es capaz. Que al final siempre hay cosas que nos tiran, hay cosas que nos llaman la atención y no somos capaces. Y de repente dices, bueno, Señor, me rindo, Espíritu Santo, haz tú la obra en mí. Y de repente tú a veces no te das cuenta, pero la gente que te rodea dices, oye, tú has cambiado, tú ya no eres el mismo. Tú actúas. Y es algo que, lo que tú decías al principio, esas personas que llegan a un lugar y emanan un carisma que llama la atención. A Jesús le pasaba. Entonces, que podamos tenerlo. Y este carisma, hoy en día, pues sobre todo tiene que ver con el aspecto exterior, ¿verdad? Pues claro, lógicamente, si un hombre ve a una chica de 90, 60, 90, 1,80 m, rubia, ojos azules, se fija. Si ve a una bajita gordita, pues no le llama tanto la atención, ¿verdad? Viceversa, también las mujeres con los hombres, ¿no? Entonces, la sociedad nos quiere llevar un poco a la apariencia. Tenemos que tener cierta apariencia. Por eso hay gente, influencers, youtubers, famosos, ¿verdad?, que no importa si tiran por tierra a alguien, hay que crear contenido. Porque si no creo contenido, pierdo followers o seguidores, ¿verdad? Y eso me perjudica, porque YouTube ya no me paga lo mismo, porque he perdido un montón de ellos. Por lo tanto, la sociedad nos tira un poco hacia la apariencia. Hay que tener apariencia. Y se puede tener apariencia de santidad, pero es apariencia. Yo creo que aquí el salmista, cuando habla de la santidad conviene, creo que está hablando de una santidad profunda, una santidad de corazón. Y yo creo que esto es importante que lo tengamos claro. Y la santidad no es una cuestión entre la gente y yo, es entre Dios y yo. Así que no tienes ninguna excusa. Claro. Lo único que, como hablábamos, mi relación con Dios se va a manifestar, la realidad de mi relación con Dios se va a manifestar en cómo me relaciono con el prójimo. Claro. Entonces, y la santidad también se va a manifestar en mi relación con el prójimo, porque va todo ligado. Sí, no, claro, Santiago lo dice claramente. A ver, tú dices que tienes fe, pues muéstrame, y yo por mis obras te voy a mostrar mi fe, ¿no? Tú me quieres mostrar, me lo quieres hacer al revés, pero mis obras simplemente van a hablar de mi fe. Y en este caso mis obras van a hablar de mi santidad, Claro. mi santidad. No hay ningún doblez, no tengo ninguna segunda intención al hacer las cosas, o sea, no estoy en la iglesia y participo en todas las actividades para que el pastor se fije en mí y me nombre anciano o líder de jóvenes o lo que sea. Es como que eso me hace acordar cuando pasaron los hermanos mayores de David, cuando estaban ungiendo por rey de Israel al sucesor de Saúl, y pasaron, y Samuel se dejaba llevar por lo alto y hermoso de los hermanos mayores, y el Señor le decía: alto, Samuel, que yo no me dejo llevar por la vista, que yo me dejo llevar por el corazón. Claro. Jesús, cuando habla con Natanael, y viene Natanael y le dice, de Nazaret puede salir algo. Y Jesús le dice, he aquí un israelita de verdad, en el cual no hay engaño. Yo te vi cuando estabas sentado. Es decir, Jesús reconoce. Pero sin embargo tenemos, por ejemplo, casos ya cuando el famoso mago, ¿verdad?, que quería el don del Espíritu Santo, en realidad lo que quería era un sustituto
para lo que hacía, que engañaba a la gente, lo que quería era un sustituto para seguir ganando dinero. Había encontrado otra manera de un poder mayor. Claro, entonces Pedro le tiene que decir, perezca tú y tu dinero. Tú y tu dinero, ¿no? Entonces, pero quiero decir, este es el problema, es cuando queremos hacer cosas, y yo creo que la iglesia tiene que ser una iglesia santa. Es la novia del Cordero, y aquí volvemos otra vez, vestida para la ocasión, vestida de boda. La verdad que yo animo a la gente, si puede ver alguna boda judía, porque son impresionantes para mí. No solamente la vestimenta, sino todo lo que rodea, la fiesta, todo. Porque las nuestras son un poco serias, comparadas con las judías, ¿no? Entonces, pero hasta la novia ahí se viste de forma especial. Y la iglesia se viste de forma especial. ¿Para qué? Para el rey. Para el rey de reyes y el señor de señores. Entonces, la iglesia tiene que ser santa. A la iglesia le conviene la santidad. Por lo tanto, tenemos que estar atentos para que, como tú decías al principio, no se nos cuelen ciertas cosas que están de moda. Sí. Que parece que tal vez ahora el pensamiento positivo, ahora hay menos pastores y más coach. Yo no entiendo eso, porque el coaching, que vendría a ser el entrenador... Sí, mentorado, entrenador... Sí, va supliendo en consideración a los ministerios reales. Claro. Porque los ministerios reales son, como tú dijiste, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son los ministerios reales. Esos son los que da Cristo. Cristo todavía no creo que haya dado coaching a nadie. Yo, por lo menos, no lo veo en la Biblia. No lo veo. Y no considero que el coaching, porque hoy se utiliza mucho también para el tema empresarial. Sí, pero ahí lo entiendo perfectamente, Carlos. Exacto. Ahí lo entiendo. Pero no lo veo de la misma manera que tenga que ver, o no veo qué unidad pueda tener con el del predicador, que tiene que ser alguien que te anime, pero que te incomode. Claro, es que funciona así. Claro, yo le digo, es que coach y pastor no son para nada ni parecidos. Es decir, yo soy de campo, y yo le digo, cuando el pastor de repente a las ovejas en ciertas zonas les salen infecciones y tienen gusanos, el pastor tiene que ir, limpiarlas. Cuando el pastor se tuerce una pata, especialmente los corderos, tiene que cargarlos al hombro. Es decir, ahí no hay ni pensamiento positivo, ni negativo, ni nada. Es decir, es una acción directa que tienes que hacer para el cuidado de tus ovejas. Y ese es el trabajo de un pastor. Es decir, el trabajo del pastor normalmente no tiene que ver mucho con hablar. Tiene que ver más con hacer. Entonces, es importante, pero es lo que tú dices. Quien bien te quiere te hará llorar, decimos en España, y esto es algo que tenemos que mantener en el pastorado, y a veces a la gente no le gusta. A veces todo lo que tenemos que decir es bueno, positivo, fantástico, pero a veces te tengo que decir algo que duele, que te va a doler, pero no he conocido nunca. Yo siempre recuerdo que nos hacíamos los arañazos, eso. En mi casa lo único que había era alcohol. No había agua oxigenada, eso no había llegado. Yo era experto en venir a casa, claro. ¿Y qué arañazos. Hacía? Te lavaban con agua. ¿Cómo ardía? ¿Verdad? Y luego el alcohol. No había más remedio. Llorábamos y gritábamos de cuidado, ¿verdad? Pero esa es la única forma de que eso no se infectara y fuera peor. Aquí ocurre igual. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Es decir, lo que el mundo trae es lo que el mundo trae, lo que la Biblia dice es lo que la Biblia dice. Y tenemos que mantenernos dentro de lo que la Biblia nos enseña. Y que tú quieres usar las redes sociales, me parece bien. Pero simplemente, ¿qué pasaría si de repente colapsa Internet? Ya dejas de tener 12.000 seguidores, dejas de crear contenido con predicaciones, con enseñanzas y con consejos. ¿Qué harías?
O te irías a la esquina a predicar o a enseñar. Ah, va, pero eso sirve si se va a Internet y si está Internet. Sirve de todas las maneras. Exacto. Así que creo que es muy importante, creo que estamos en un tiempo donde tenemos que pensar, yo como pastor tengo que pensar en mi iglesia que la santidad conviene, que la santidad tiene que estar presente en la iglesia como algo importante, como un cimiento, como un fundamento importante. Todos sabemos que el fundamento es Cristo, ¿verdad? Pero si es Cristo hay santidad. Hay santidad. Independientemente que no entren en esas modernidades que lo único que hacen es socavar los cimientos de nuestra fe. Sí, y además yo creo que también vienen a desvirtuar el Evangelio. Es decir, entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, ahí está la majestad de Dios, ahí está el temor, el respeto a Dios, vestirnos de forma adecuada para estar en la presencia de Dios y perseguir la santidad porque conviene. Porque sin ella nadie verá al Señor. Eso es, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Willy. Nada. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta tertulia de amigos. Nos despedimos de todos los que nos siguen a través de Radio Solidaria, Solidaria TV y de las redes sociales. Que el Señor les bendiga.